El acta de la sesión número 33 se encuentra a disposición de los señores y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministerio del Deporte por el cual señalan en relación al traslado de la deportista Josefa Quesada a la ciudad de Concepción, que ya había sido respondido por correo electrónico de fecha 16 de enero de este año, señalando en esa oportunidad que se solicitó al subsecretario de Redes Asistenciales gestionar el traslado, quien informó a la Subsecretaría del Deporte que si bien el traslado no depende directamente del Ministerio de Salud, sino a los respectivos directores de los servicios de salud de origen y destino, de acuerdo con los requisitos legales y reglamentos al efecto, adoptarán las medidas de coordinación y apoyo para concretar la solicitud. Se ha recibido un oficio de la Directora Nacional de Senda, mediante el cual informan la glosa presupuestaria sobre programas de tratamiento y rehabilitación de consumo de drogas y alcohol correspondiente al semestre de 2022. Se ha recibido un oficio del subsecretario de Salud Pública por el cual señala en relación a los llamados banderazos, que ya habían contestado mediante un oficio de 9 de enero del año en curso, por lo que reiteran las medidas a adoptar frente a próximos banderazos, que consisten en el caso de que la asistencia sea de 3.000 a más personas o más personas, deberán cumplir con lo indicado por la circular número 28 de 2015 de la Intendencia Metropolitana de Santiago, con las regulaciones e indicaciones de la Delegación Presidencial, con la resolución número 6.815 de la Seremi de Salud de Santiago. Los eventos anexos a las actividades deportivas también deben contar con un pronunciamiento favorable de la autoridad sanitaria, entre otras medidas. Y el presidente nos acaba de entregar también una nota de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje, en el que expone las graves irregularidades en la entrega de recursos realizada por el IND mediante asignación directa al Comité Olímpico de Chile, con la finalidad de construcción de los recintos deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillo Santiago 2023, destinados a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que se realizarán en nuestro país. Y expone una serie de detalles sobre el punto. Eso es todo, presidente. Gracias. Eso se lo voy a compartir a través del chat también, para que lo puedan tener todos. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputada, adelante. Gracias, presidente. Sí, es sobre el punto 1, respecto de la deportista Josefa Quesada. Es por la respuesta que envían en realidad, que en el fondo lo que están diciendo ahí es que esa es una decisión que tiene que tomar el Servicio de Salud. Eso entendí de la respuesta que envían. Y es la misma respuesta que envió el subsecretario de Redes terminando el periodo legislativo. Pero, presidente, yo voy a volver a insistir. Estamos súper claros que la directora del Servicio de Salud de Chiloé está súper disponible para que exista ese traslado de la deportista. El problema que hay ahí es que una de las condiciones que tiene, la única, es que el ministerio tiene que comprometerse a enviar un especialista del área que sea dentro de los próximos 3 años a la región. Y eso es lo que hoy día está en el fondo entrampando el traslado de Josefa Quesada, atleta que por cierto se está preparando para los Juegos Panamericanos, con grandes opciones de estar en los Juegos, y resulta que hoy día no ha tenido ninguna respuesta positiva de parte de las autoridades, simplemente nos dicen que ninguno puede hacer nada. Entonces la pregunta es, ¿quién puede hacer algo? O vamos a obligar entonces a la deportista o vamos a tener que empujarla a que realice lo mismo que hizo el año pasado para poder estar en Europa compitiendo, en donde logró sus mejores registros. Ella se trasladó sola a la región de Concepción, a la región del Biobío, para poder entrenar. Su concentración en España la hizo con recursos propios, estuvo 3 meses, incluso renunciando a su sueldo. Entonces, ¿qué apoyo le estamos entregando? Y esa es la pregunta que yo le hago a las autoridades del deporte, al Ministerio del Deporte, al Instituto Nacional de Deporte. ¿Cuál es el apoyo real que se le entrega ahí a la deportista? Porque no estamos hablando de recursos, de entregar recursos económicos para financiar un proyecto, estamos hablando de algo que tiene que ver con la gestión, y que hoy día ninguna autoridad ha sido capaz de dar una respuesta con soluciones.
simplemente se tiran la pelota unos con otros y no dan soluciones. Entonces, presidente, ¿cuál es la solución que le van a entregar a la deportista? Esa es la pregunta que le hago a las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Vamos a aprovechar hoy día que tendríamos como telemática al señor director del IND, también para hacer la misma pregunta. Durante su presentación podríamos preguntarle. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra sobre varios. Diputada Santana. Muchas gracias, presidente, junto con saludarlos a todos acá en esta comisión. Presidente, en agosto del año 2022 atendía la problemática del estado de la construcción del estadio de Melipilla, el cual lleva más de un año de retraso con consecuencias negativas hacia equipos locales y establecimientos también educativos de la comuna. Es que queremos oficiar a don Claudio Rego Larraín, gobernador de la región metropolitana, y a doña Alexandra Venado Vergara, ministra del Deporte, para que nos informen sobre el estado y avance del proyecto del estadio de Melipilla en la comuna del mismo nombre, adjuntando si es que existen observaciones realizadas por otros servicios. Atendido a que no hemos tenido una respuesta satisfactoria de este tema. Es por eso que solicitamos este oficio y ojalá que sea un acuerdo de la comisión para oficiar al gobernador de la región metropolitana, a la ministra del Deporte y a la ilustre municipalidad de Melipilla acerca del avance del proyecto del estadio de Melipilla, el cronograma del proyecto, recursos asociados al mismo y la posible fecha de término de obras. Presidente, se lo agradecería si es que tomamos el acuerdo en la comisión porque es un tema relevante para la comunidad y no solo para la comunidad, sino que para la región. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Solicita el acuerdo entonces para oficiar? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Accord. Ok. Ofrezco la palabra sobre varios, la diputada Olivera. Gracias, presidente. Presidente, Anotado. en el periodo legislativo pasado hubo un acuerdo que no se pudo ejecutar, y que es que la sesión de deportes pueda sesionar, la Comisión de Deportes pueda sesionar en Copiapó, en la región de Atacama. Tuvimos una importante reunión con un consejero regional, presidente de la Comisión de Deportes de la región de Atacama, del Consejo Regional de Atacama, don Patricio Alfaro, y quien hizo una serie de planteamientos en esta comisión a propósito de las falencias, fundamentalmente la falencia, el déficit que tiene la región de Atacama en infraestructura deportiva, y de los planteamientos que han hecho diversos concejales, consejeros regionales, e incluso yo como parlamentario también, para obviamente reforzar y obviamente implementar a la región de Atacama de la infraestructura deportiva que se merece, entre otras cosas. La comisión, por distintas razones, eso se hizo al final del periodo pasado, no fue y no sesionó. El consejero regional pretende sesionar, que esta comisión sesione ya, vaya, conozca los temas para, obviamente, darle el peso específico que le puede otorgar la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Entonces, quiero plantear, presidente, de nuevo el tema. Entiendo que estamos en otro periodo legislativo, pero creo que esa necesidad existe. El consejero regional, por lo demás, me lo ha recordado como corresponde, y quisiera yo pedirle entonces a la comisión que pudiésemos cumplir ese mandato y sesionar en alguna fecha que se fije en la región de Atacama con el objeto que pidió en su oportunidad y que consta en las actas de esta comisión el consejero regional Patricio Alfaro. Así que le pido formalmente, presidente, si es posible, tomar esa decisión y fijar, obviamente, de acuerdo a la disposición de los señores y señoras parlamentarias, una sesión especial en la región de Atacama. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Se somete también entonces a la comisión el acuerdo de poder sesionar fuera de acá del Congreso, específicamente en Atacama, y habría que buscar entonces alguna fecha en la cual pudiera asistir el máximo de los diputados para que tenga mayor efecto.
y coordinarlo con Secretaría, tanto con la Secretaría de la Comisión como la Secretaría General, para efectos de los permisos y las labores parlamentarias. ¿Hay acuerdo? Ya, agradezco a todos los diputados. Tiene la palabra el diputado Olivera, después el diputado Celis. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero referirme a una respuesta que fue enviada por Transparencia con el título de factura ideológicamente falsa. Esta es es un documento, una respuesta que envía el Instituto Nacional de Deportes, firmada por su director, el señor Israel Castro, y es referente a algo que nosotros planteamos aquí durante los últimos meses del año 2022, dentro de las últimas comisiones, en donde pusimos en la mesa un viaje que se realizó a España, a un concentrado que se realiza en Cataluña, España, por un grupo de deportistas y entrenadores pertenecientes a la Federación de Hockey y Patinaje, que es una denuncia también que realiza la Federación Deportiva de Hockey Nacional de Hockey y Patinaje mediante un oficio en donde ellos hablaban sobre una rendición de cuentas realizadas por la Corporación ADO Chile, y cuando yo toqué este tema acá, lo que expuse fue que ese viaje nunca se realizó. Y ese viaje y esa información yo la entrego a raíz de que las propias personas que salían en el proyecto son las que me informan que ellos nunca viajaron a España, sino que en esas fechas viajaron a Estados Unidos, porque en esa época en España, por tema de pandemia, no podían ingresar. Bueno, en un medio de comunicación aparece el presidente del Comité Olímpico de Chile respondiéndole a esta diputada respecto de esa denuncia que yo realizo, diciendo que eso no era así. Y resulta que esta respuesta que llega, o esta respuesta que envía el IND por Transparencia, habla y le dice a la Corporación ADO Chile que tiene que hacer reintegro de esos dineros, porque efectivamente ese viaje no se realizó. Y a mí, presidente, mire, primero, que se reintegre el dinero no es primera vez que lo vamos a ver, porque eso ha ocurrido durante la historia. En cuanto a las instituciones, cuando no se utilizan recursos se devuelven. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención acá y que me parece grave, porque aquí se habla y se dice, y voy a leer para que se quede más en claro, dice el 21 de octubre del año 2022, mediante oficio electrónico, la subsecretaria de Deportes, señora Antonia Llanos Riquelme, comunica al IND las irregularidades denunciadas por la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje mediante el oficio número 225 por rendición de cuentas al proyecto realizado por la Corporación ADO Chile mediante factura ideológicamente falsa emitida por la agencia de viajes Mundo Tour. En dicho oficio, la señora Llanes, de acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 2 de la ley 20.686, solicita al director del Instituto Nacional de Deporte copia de todos los antecedentes relacionados con la formulación, aprobación, seguimiento, rendición de cuentas correspondiente al proyecto y fiscalización posterior, si lo hubiere. Además, solicito incoar un procedimiento disciplinario a objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas relacionadas con la denuncia presentada. Por lo anteriormente expuesto, se solicita copia de los documentos en los cuales queda de manifiesto las medidas tomadas por el Instituto Nacional de Deportes a solicitud de la Subsecretaría de Deportes por rendición de cuentas realizada mediante factura ideológicamente falsa, presentada por la Corporación ADO Chile por proyecto denominado Skate Concentrado Internacional Cataluña, España. En relación con su solicitud y de acuerdo a lo informado por el Departamento de Fiscalización y Control de Organizaciones Deportivas del nivel central del IND, se acompaña oficio y aparecen los números, dos oficios, ambos del Departamento de Fiscalización y Control de Organizaciones Deportivas dirigido a la Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento, documentos que dan cuenta de las gestiones realizadas por la institución. Asimismo, informamos que el servicio ha solicitado el reintegro de los recursos entregados en relación del proyecto deportivo, encontrándose inhabilitada para recibir recursos públicos la corporación.
Entonces, presidente, aquí hay dos temas. Una que me parece, y aquí vamos a aprovechar que está el director, pero igual quiero enviar el oficio preguntando si se realizó algún procedimiento de investigación, si se envió pregunta al Servicio de Impuesto Interno respecto de estas irregularidades que se encuentran acá. Y voy a aprovechar que está el director acá, pero también quiero preguntarlo por oficio, ¿qué sucede con la agencia Mundo Tour? Porque esta es una agencia que funciona dentro del Comité Olímpico de Chile desde hace muchos años. Y es la agencia que vende los pasajes para cada concentrado y para cada competencia que se realiza fuera del país. Por lo tanto, saber qué se hace respecto de esto, porque si se está hablando de una factura o de una boleta ideológicamente falsa, entonces, ¿cuál es el procedimiento que se está siguiendo respecto de esta agencia? Y en segundo lugar, yo tengo entendido que son cerca de 10 millones de pesos que esta corporación tiene que reintegrar y que acá al final del escrito dice que hoy día se encuentra inhabilitada. Entonces, también saber cuál va a ser el procedimiento respecto de esto, porque es una corporación que aquí han venido otras personas a denunciar respecto de otros hechos respecto de esta misma corporación, en donde cuando quedan revisiones pendientes, lo que se hace después es, a través de solo una boleta, quedan en revisión y por lo tanto pueden volver a acceder a recursos fiscales. Entonces, presidente, yo quiero tener más información sobre esta respuesta de transparencia que llega desde el Instituto Nacional y, por supuesto, pedir al IND a través de un oficio el informe que se ha remitido informes antecedentes al Servicio de Impuestos Internos respecto de los recursos que fueron destinados al financiamiento de este viaje y cuya devolución fue solicitada por el IND al COCH, y por otra parte solicitar al Servicio de Impuestos Internos que informe si ha tomado conocimiento de estas facturas presuntamente ideológicamente falsas, indicando si ellas han sido anuladas acorde a lo indicado por el IND. Y, presidente, ¿por qué yo pongo esto en la mesa? Porque, miren, en el último tiempo, y aquí, bueno, sabemos que está el director y yo, la verdad es que tengo que destacar la disposición que tiene el director en muchas oportunidades cuando yo he tenido que llamarlo directamente para apagar algunos incendios. Pero me parece, y vuelvo a repetir, como lo he dicho en otra oportunidad, me parece indignante, presidente, tomar conocimiento de deportistas que hoy día necesitan recursos para poder seguir pagando sus concentrados, para poder seguir manteniéndose fuera de Chile, para poder viajar a concentrados que están al otro lado del país y tengan que andar prácticamente mendigando por recursos. Entonces, no me parece justo que ocurran este tipo de situaciones y a los deportistas finalmente siempre les estemos diciendo que la situación siempre es compleja. Y por otro lado, presidente, también me gustaría saber, porque esto me llegó de manera informal, pero también estoy tratando de averiguar hoy día si eso es realmente así. Me llega la información de que hay dos personas dentro del Comité Olímpico de Chile que renuncian. Uno es el contador y la otra persona que después le voy a hacer llegar a la secretaria el nombre. Pero lo que tengo entendido, y aquí no sé si el director nos podrá poner en conocimiento también, que estos dos funcionarios renuncian al Comité Olímpico, son personas que pertenecen a la Corporación ADO y Plan Olímpico, pero resulta que ellos renuncian y se van con indemnizaciones millonarias. Se habla de una indemnización de 150 millones para uno y de 35 millones para el otro. Y vuelvo a lo mismo. ¿Quién se va a hacer cargo de esas indemnizaciones? ¿Va a ser el Estado de Chile? Porque hoy día los recursos que recibe Plan Olímpico, que recibe las distintas organizaciones e instituciones, vienen de parte del Estado. E insisto en lo mismo. ¿Y los deportistas siguen mendigando por recursos? Entonces, hago la pregunta, pero también la envío por oficio al Instituto Nacional de Deporte para ver si ellos nos pueden responder a través de oficio y si el director hoy día nos puede dar alguna luz de si ello es así, se lo agradezco. Y por otro lado, presidente, el tercer punto y último, oficiar a la NFP para consultar por las bases del campeonato del fútbol femenino. Sabemos que esas bases tenían que estar ya listas ahora en marzo, y yo tengo entendido que se votan el jueves. No sé si eso será así de real, pero preguntarle a la NFP, porque mire, hoy día, este año se supone que comienza a correr
la ley de la firma de contratos para las jugadoras de fútbol, y sabemos que hay algunas que están ahí en duda porque la NFP también ha dicho que no sabe si empiezan en enero, si empiezan en octubre. Entonces, es algo preocupante, pero también es más preocupante que ellas hoy día estén sin tener conocimiento sobre las bases, cuando ya en el mes de marzo debían estar prácticamente en conocimiento. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Primero, el acuerdo para solicitar las que usted misma va a reiterar los oficios, ¿cierto? Que especialmente van casi todos al IND. Y dejamos las preguntas pendientes para cuando el director del IND también esté presente y haciendo su presentación y podamos reiterarle las preguntas. ¿Hay acuerdo para los oficios de la diputada? Tiene la palabra el diputado Celis. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los colegas y colegas presentes, diputados, diputadas, y también a los invitados. Sí, son dos temas, voy a tratar de ser lo más resumido posible. Primero, presidente, hablar sobre un evento que se va a realizar en Viña del Mar entre el 13 y el 19 de marzo, que es el ATP Challenger de tenis. Algunos habrán leído que ha sido un poco polémico, voy a ser muy sucinto, pero se denunció por el gobernador regional que recibió una carta de don Hans Gildemeister, que frente a una solicitud a una corporación de turismo que funciona acá en la quinta región de Valparaíso, se habría solicitado un incentivo, ya que esta corporación de turismo habría estado dispuesta a aportar 250 millones de pesos. Y uno de los miembros del directorio, según una carta que habría enviado Hans Gildemeister al gobernador regional, le habría anunciado que este director estaría solicitando parte de estos 250 millones de pesos. Bueno, a raíz de esto, el gobernador interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, yo también interpuse esta denuncia a conocer estas noticias que me pareció que tiene, o estoy convencido que de ser cierto constituye un delito. Bueno, a raíz de esto el gobernador intervino y finalmente aparece el Ministerio del Deporte, específicamente el IND, aportando estos 250 millones de pesos. ¿A qué voy con esto? Aquí yo me comunico con el Ministerio del Deporte, no voy a decir con quién en específico, si lo puedo revelar en privado, para no poner en problema a esta persona, y se me comunica que son platas que se sacan de los binacionales, con el compromiso que después el gobierno regional lo reincorpore, lo reintegre a los binacionales. Es decir, 250 millones del presupuesto del IND que estaban destinados a los binacionales se destinan al ATP Challenger, que se va a hacer entre el 13 y el 19 de marzo en Viña del Mar, con el compromiso que el gobierno regional después los reincorpore o reintegre a este evento de los binacionales. ¿A qué voy con esto? A que hasta el día de hoy he intentado en innumerables ocasiones a que me den certezas. Y eso es lo que yo vengo hoy día a plantear, señor presidente, ¿en qué sentido? Primero quiero conocer en detalle y con precisión cuál fue la vía jurídica mediante la cual se hizo el traspaso de dichos recursos, es decir, de los 250 millones del IND al organismo que hace el ATP Challenger Tenis en Viña del Mar. El desglose de los mismos, si existe alguna resolución o convenio, porque el ATP Challenger además involucra clínicas de tenis, creo que en 10 comunas en la región de Valparaíso. El desglose de los mismos, si existe alguna resolución o convenio, quién autorizó dichos pagos o transferencias de dinero, su fundamento jurídico, su necesidad, la fecha de transferencia de los montos involucrados, las actividades concretas a desarrollar y todo otro antecedente relacionado. En definitiva, quiero certeza jurídica y todo lo que legitime que esto tiene legitimidad.
Lo intenté hacer por las vías formales, intenté hacerlo también vía comunicación informal, debo ser sincero, pero me fue absolutamente imposible. Así que lo quiero aquí dejar en acta y también lo voy a dejar por escrito una vez que termine esta comisión. Voy a enviar un oficio para que el director del IND ojalá me pueda dar respuesta, porque me parece que tiene que haber a lo menos alguna resolución, fundamento, decreto que dé cuenta de estos 250 millones, de dónde provienen y la finalidad, o a lo menos la fuente de estos recursos para la tranquilidad de los chilenos y en específico de la gente de la región de Valparaíso. Esto, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Celis. Tomamos en cuenta entonces, acordamos el oficio enviarlo como una comisión, o lo va a hacer en forma individual. Como comisión, por favor, presidente, y además de forma individual. Gracias. ¿El acuerdo? ¿Se somete al acuerdo? ¿Sí? Acordado entonces el oficio solicitado por el diputado Gracias, Celis. presidente. Y además que se va a preguntar al señor Israel Castro para que pueda responder durante esta misma sesión. No obstante, el oficio también se va a presentar. Tiene la palabra el diputado Guzmán. Muchas gracias, presidente. Presidente, 2 puntos. Primero, creo que es muy importante que tomemos como acuerdo como comisión que cuando hagamos invitaciones, presidente, de autoridades de gobierno, puedan asistir en forma presencial. Yo creo que es clave aquí, hay muchos temas que tratar. Solo en puntos varios hemos visto distintos temas que son importantes resolver, y yo creo que cuando nosotros invitamos o citamos al director del IND, debiese estar en forma presencial. Es mucho más fluido el lenguaje, mucho más fluido la forma de poder comunicarnos. Es distinto cuando se trata de invitaciones de privados que nosotros hacemos para que vengan a exponer algo, pero acá es una citación de una comisión de deporte que sería muy bueno saber cómo vamos a trabajar con el director nacional que acaba de subir en el mes de enero. Así que yo primero eso, presidente, ver la posibilidad de tomar el acuerdo y cuando citemos a autoridades de gobierno tengamos la posibilidad de que vengan de forma presencial. Siempre van a haber causales justificadas, pero creo que aquí debiese estar el director del IND. Segundo, presidente, y en el mismo tenor quiero oficiar al director nacional del Instituto Nacional de Deporte, porque me tiene muy preocupado el presupuesto de la región del Maule, región donde el presupuesto el año pasado era cercano a los 3.000 millones de pesos y este año es de 2.300 millones de pesos. Sin justificación se ha hecho una reducción importante al presupuesto, sabiendo que además hoy día tenemos costos mucho más altos y que afectan en el año más importante para el deporte en Chile, los panamericanos y los parapanamericanos, donde tienen que prepararse los deportistas y donde he visto a los deportistas de la región del Maule pidiendo recursos en las municipalidades y en el gobierno regional para poder prepararse para los Juegos. Segundo, el tema del deporte escolar, donde se ha afectado profundamente el presupuesto, pasando, y si la memoria no me falla, el año 2019, prepandemia, tuvimos un presupuesto de 240 millones de pesos y este año 280, y este año baja a 140 millones de pesos. ¿Qué justifica esa rebaja tan alta en el presupuesto para los Juegos escolares? Y los Juegos binacionales, donde se establece un presupuesto de 35 millones de pesos versus lo que tuvieron el año pasado, que fue cercano a 93 millones de pesos cuando fueron los Juegos Binacionales en San Luis, en Argentina. Este año, si no me equivoco, son acá en Valparaíso, pero con 35 millones de pesos la región del Maule no va a poder hacer una buena y correcta participación en los Juegos Binacionales. Y me sumo, sin duda, a lo señalado por el diputado Celis, que hace un punto que es importante, ¿eh? 250 millones, así como si nada, del IND para financiar un campeonato en la región de Valparaíso, un campeonato que está en conversaciones con el gobierno regional. Entonces, de verdad que parece que la billetera fluye más fácil cuando grita un gobernador regional o cuando es una autoridad cercana al gobierno, pero cuando las necesidades son de la región y la estamos planteando, parece que la billetera se cierra. 2.300 millones versus 3.000 que teníamos de presupuesto el año anterior, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Hoy día el director del IND va a tener harto para poder... Sí, vamos a solicitar el acuerdo para el oficio entonces del diputado. Muchas gracias, diputado Guzmán. Se vuelve a ofrecer la palabra sobre varios. ¿Está acá el director del IND? Sí, sí.
pero ahora todavía estamos en punto varios. Ya, de Si ahí. usted quiere hacer una pregunta, podemos esperar cuando haga la presentación. Gracias, diputado. Respecto a la orden del día, entonces esta sesión tiene por objeto de abocarse a la siguiente tabla. Recibir a la presidenta de la Asociación Nacional Jugadores de Fútbol Femenino ANJUF, doña Yona Rothberg, a quien que se refiera a la situación actual del fútbol femenino y sus desafíos. En su representación asisten de manera telemática doña Javiera Pilar Moreno Silva, vicepresidenta, y doña Carmen Andrade Ojeda, encargada de la planificación de la asociación, a quienes damos la bienvenida y saludamos. Segundo, invitar al director nacional del Instituto Nacional del Deporte, señor Israel Castro, con el objeto que se refiere a, primero, el programa en general que se está desarrollando durante el año 2023, con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y en particular respecto a los recursos considerados y estipulados para cada federación deportiva, y la programación para los deportistas que se encuentran en preparación para dicho evento deportivo. Y en segundo lugar, los motivos por los cuales el Instituto Nacional de Deporte no habría aplicado la multa a la empresa contratista a cargo de las obras de construcción del parque deportivo en el Estadio Nacional para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2023, derivada de la falta de cumplimiento de los plazos de entrega estipulados en el contrato y cuyo monto ascendería a 1.600 millones de pesos. También saludamos a don Israel Castro, a quien también le damos la bienvenida. Entonces recibimos primeramente a la representante de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol ANJUF, la señora Javiera Moreno, y doña Carla Andrade, quienes se encuentran ya presentes. Damos las gracias por su presencia de manera telemática. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente, y saludar también a todos los honorables diputados y diputadas que nos están escuchando. Rectificar, la que me acompaña hoy en día es Camila García, directora de la asociación también, que me va a acompañar en la exposición que tenemos preparada, y también justificar a Yona Rothberg, que en este momento se encuentra en el extranjero y me pidió disculparla por no haber podido asistir a esta invitación. Voy a proceder a compartirles una presentación que preparamos para explicarles en el estado en el que está todo lo que refiere a la implementación de la ley de la profesionalización. Así que si me pudiesen permitir la función de compartir. Puede compartir. Gracias. ¿Se ve perfecto? Súper. Bueno, ¿en qué está el fútbol femenino? Como ustedes bien saben, desde ya el año pasado se promulgó la ley que viene a profesionalizar, y hemos estado teniendo una serie de incertidumbre y tergiversación respecto a cómo se va a implementar. Por eso mismo, quisiéramos primero hacer un pequeño breve contexto en forma de repaso de lo que ha sido también un poco este camino. Muchos de acá también estarán en conocimiento de la radiografía del fútbol femenino que realizamos en el año 2021, una encuesta que se aplicó a las jugadoras de Primera División y Primera B, en la que obtuvimos resultados como, por ejemplo, en que el 83% de las jugadoras no recibe remuneración, el 4,4% tiene un contrato laboral escriturado con su club, y solo el 10% de las jugadoras se dedica de forma exclusiva, el resto con múltiples otros oficios. También realizamos un pequeño compilado que se compara a las jugadoras inscritas y las jugadoras contratadas y cómo ha sido esta evolución a lo largo del tiempo. En el 2020 pudimos evidenciar que el 11,58% de contratadas tenía nuestro campeonato de Primera División, 2021 un 12,89%, el 2022 contamos ya con un 17,50%, y en el 2023, es decir, este año, esperamos que sea el 50%, el 2024 75% y el 2025 un 100%, como lo dice muy bien nuestra ley. Otro antecedente importante que quisiera compartirles es la infraestructura que ha sido utilizada en nuestros campeonatos tanto de Primera División como en ascenso. En los partidos, el 55% ha sido utilizado estadios, y el resto ha sido disputados los encuentros en canchas de entrenamiento en la categoría de Primera División.
En la categoría de ascenso contamos con un 31,3% de encuentros disputados en estadios y el resto en canchas de entrenamiento. Datos más generales, solo 3 equipos de los 15 en competencia en primera división de nuestro torneo tuvieron el 100% de sus encuentros como locales en un estadio. Clubes como Fernández Vial, Universidad de Concepción y Deportes Puerto Montt, que muchas veces tiene que ver con los grandes apoyos municipales que tienen esos clubes. 3 equipos solo ocuparon canchas de entrenamiento mientras disputaban como local el Campeonato Nacional de Primera División. Iquique, O'Higgins y Antofagasta no disputaron ningún encuentro en un estadio. Esta temática para nosotras es súper importante porque el uso de canchas de entrenamiento como forma de disputar encuentros oficiales no asegura que las condiciones en las que se juegan sean las mejores en cuanto a calidad de canchas, camarines, disponibilidad de agua, espacio para la hinchada, seguridad, visibilidad. ¿Para qué decir el ascenso, en donde casi la mitad de los equipos no jugó ningún partido como local en un estadio? Y para qué decir también que el 100% de los partidos disputados en el campeonato de hombres se juegan en esa infraestructura, también como lo disputa muy bien en la regulación por estadio seguro. Acá nosotros también queremos, y con esto termino y doy paso a Camila para que nos cuente cómo ha ido esta implementación, tocar la temática de que seguimos vivenciando estereotipos y prejuicios machismo estructurales en cuanto a la concepción que tenemos por el desarrollo de nuestro fútbol. Los avances no tienen que ver con los resultados obtenidos. Hoy en día tenemos lamentablemente resultados negativos en cuanto a nuestra selección masculina y femenina, y eso se va a traducir, como ha sido anteriormente, en menores oportunidades y menores chances de desarrollo para nuestro deporte. Eso tendría que ver con proporcionar, ojalá, un acceso igualitario al deporte y a la competencia. En el extranjero tenemos casos como el de Estados Unidos y de Canadá, que están haciendo grandes huelgas y demandas para poder tener una equidad salarial. Y creo que lo que realmente nos debería importar es poder dignificar los vínculos laborales de las jugadoras, poder igualar la cancha, porque sin duda no importa lo que suceda, sino más bien poder equiparar las condiciones. Creo que se ha demostrado, por ejemplo, con estas 2 selecciones anteriores que mencioné, que tienen resultados importantes, mucho más que sus selecciones masculinas. La selección de Estados Unidos y Canadá tienen mejores resultados, venden más camisetas, llenan más estadios, y sin embargo eso igual se traducía en que tenían peores ganancias, y eso, además de ser tremendamente injusto, provoca una pérdida importante en el desarrollo para este mismo deporte. Camila, Gracias. ahora... Gracias, Javi. Yo creo que el punto que mencionaste al final es muy importante porque habla de un mito en general social que tenemos, que es como, bueno, vamos a invertir en el fútbol femenino cuando den resultados, cuando realmente atraigan la cantidad de público que quizás atrae el masculino. Y hemos visto, yo tengo la oportunidad y el honor de ser vicepresidente del Sindicato Mundial de Futbolistas, y esto lo vemos con España, con Suecia, con Estados Unidos, con Australia, con los países que están que tienen los mejores resultados del mundo, y aún así hay diferencias salariales y hay diferencias en términos de discriminación de género. Entonces, si vamos a esperar, digamos, esa barrera, ya sabemos que esa barrera es ficticia. Esa barrera es más bien cultural, social, política, y eso es lo que tenemos que quebrar hoy día también en Chile. Respecto a la ley de profesionalización, actualizarlos que desde hace fines del año pasado se armó una mesa desde el gobierno, una mesa de trabajo entre la ANFP, nosotras como JUF, el Ministerio del Deporte y la Dirección del Trabajo como liderando esta mesa, un poco para ver de qué manera se podía implementar de la forma más, digamos, en esta transición más fácil posible, con todos los actores, con la información clara, y rápidamente nos dimos cuenta que respecto a la interpretación de la ley, la ANFP principalmente, y nosotros teníamos visiones encontradas respecto a la interpretación de la ley en muchísimos puntos, puntos que en algún momento finalmente fueron irreconciliables, y lo que dio paso por mutuo acuerdo a que la Dirección del Trabajo iba a sacar una serie de dictámenes que vinieran a resolver algunas áreas de la ley que parecían
no tan claras para algunos de los actores. Por eso ponemos ahí que hubo resistencia y tergiversación sobre la implementación de la ley. Para nosotros ellos tienen una interpretación errónea de lo que es el espíritu de la ley. Y el retraso de las bases, como decía la diputada Erika Olivera, es cierto, nunca nos habíamos encontrado que a este momento, digamos, del año no tuviéramos base el campeonato. La próxima semana usualmente es el momento en el que empieza el campeonato, es decir, no tener base hoy día es algo rarísimo, inaceptable por supuesto, y habían puntos que eran de manera transparente, la NFP nos transmitió urgentes para ellos definir, cosa de dar ciertas certezas a los clubes para escribir estas bases. A nuestro parecer, esas certezas no eran necesarias para escribir las bases, porque si quisieran hacer más del mínimo, perfectamente podrían haber escrito las bases, pero su argumento era que no podían obligar a los clubes a hacer más del mínimo. Entonces, ¿cuáles eran esas principales preocupaciones que tenían? Era, porque si recuerdan en la ley, hay una gradualidad para su implementación. El primer año se exige un 50%, el segundo año un 75%, el tercer año el 100%. Primero querían saber qué número realmente era ese 50%. ¿Era un 50% de las inscritas? ¿Es un 50% descontando las juveniles? Presentaron una serie de fórmulas que para nosotros no eran las más adecuadas, porque en el fondo bypaseaban al menos los mínimos que tenemos en el masculino. En las bases del fútbol masculino hay un mínimo de 18 jugadores profesionales, es decir, con contrato, y la fórmula que nos estaban presentando incluso iba más abajo de eso. Entonces nos parecía inaceptable. Otro punto es cuándo empezaba a regir realmente la ley. Muchas jugadoras se nos acercaron a preguntarnos, mira, los clubes nos están diciendo que esta ley realmente va a empezar a aplicar en octubre del 2023, es decir, no a principio de temporada. Para nosotros eso es una lectura errónea y todos estos puntos, digamos, van a estar abordados en teoría en el dictamen de la Dirección del Trabajo, que ellos nos han transmitido que al menos esa parte, digamos, de las preocupaciones más urgentes, por decirlo de alguna manera, van a salir en un primer dictamen que debería salir durante marzo. Y por supuesto que algo que para nosotros, digamos, era urgente era que estuvieran las bases, y en algún momento la NFP propuso llegar a un acuerdo con la Asociación de Jugadoras, con nosotras, para establecer estos mínimos de contratos exigibles durante el 2023. Este acuerdo finalmente no llegó a puerto porque nosotros no quisimos seguir avanzando si no teníamos claridad y certeza respecto a cuál iba a ser el formato del campeonato, porque ya teníamos informaciones no oficiales de que la propuesta del Consejo de Presidentes iba a ser un campeonato de alrededor de 6 meses, algo que es inédito porque en los últimos años siempre el campeonato ha durado a lo menos 10 meses. Si lo comparamos con el fútbol masculino, ellos tienen un campeonato de 10 meses, 30 fechas, el nuestro hoy día sería cercano a las 18 fechas. Parece a lo menos curioso que justo cuando hay que empezar a firmar contratos, el campeonato se acorte, lo cual es inaceptable. Algo que debería preocupar a esta comisión, ya que este no es el espíritu de la ley, porque primero afecta la estabilidad de las jugadoras, las mujeres, y segundo porque no protege en términos de calidad deportiva, porque ¿qué va a pasar si dura hasta septiembre? La mayoría de los clubes, porque se habló también de unas cosas de una especie de campeonato medio voluntario a fin de año, un par de meses, ¿qué pasaría con esos clubes que terminarían su campeonato en los playoffs, pero en septiembre tendrían que esperar hasta marzo para volver a jugar casi medio año, y obviamente eso tiene impactos directos en la calidad deportiva? Es así como queremos empezar la profesionalización del fútbol femenino, y les digo con conocimiento de causa, porque ayer nos reunimos con las capitanas de primera división. Esto es intolerable para las jugadoras. La ley fue para avanzar en la profesionalización y no comenzar precarizando la actividad. En definitiva, le pedimos apoyo a esta comisión para de alguna manera empujar y levantar la voz y pedir que los clubes y NFP hagan una errónea interpretación de esta ley y de su espíritu, que fue profesionalizar y no
justamente precarizar. Acá teníamos puesto un punto sobre el tema Fernández Vial, esto fue ampliamente cubierto por la prensa, mientras seguían contratando en el fútbol masculino no tenían dineros para cubrir las deudas de las jugadoras, pero nosotros ya llegamos a acuerdo, hay un comienzo de acuerdo que está bastante cerca de cerrarse con la directiva de Fernández Vial para la cobertura de las deudas que tienen frente a las jugadoras, así que eso está bastante avanzado. Sobre algunas conclusiones, bueno, las brechas de género y las desigualdades, como les dijimos antes, son estructurales. Creemos que el proceso de la separación de la NFP y la Federación de Fútbol, como ya FIFA lo ha mencionado en reiteradas oportunidades, es algo que debería insistirse por parte de esta comisión. Creemos que los conflictos de intereses que se dan hoy día, la gobernanza del fútbol en general está muy teñida por estos conflictos de intereses y que impiden y lesionan la capacidad del fútbol femenino de seguir adelante y avanzar de manera más rápida. Eso es algo que podemos tocar más adelante, pero va a ser importante si es que eso se llega a avanzar, digamos, que finalmente no termine siendo una federación que sea lo mismo que tenemos hoy en día, con un peso mayoritario y excesivo de parte de los clubes del Consejo de Presidentes actual en la federación futura. Tenemos que tener, bueno, la necesidad de interpretación en los clubes. Obviamente la NFP es una institución que congrega a los clubes, pero también hay que directamente conversar con los clubes. Sabemos que no todos tienen la misma posición. Yo no quiero emplazar y hacer como una generalidad. Sabemos que hay clubes que están haciendo las cosas bien y por eso es importante también tener un acercamiento con ellos. Y finalmente el tema sobre la implementación del protocolo contra el abuso y la discriminación, que es un tema que ya se lo hemos manifestado a la ministra del Deporte. O sea, fue muy bueno que nosotros participamos directamente en el desarrollo de este protocolo, pero como hemos visto, pedimos los datos por transparencia y lamentablemente el nivel de implementación a nivel de clubes sigue siendo bajísimo. Y esto nos está protegiendo en el día a día la integridad física y mental de nuestras jugadoras. Así que un poco plantearlo para que la comisión lo tenga presente. Cami, solamente para complementar en ese último punto, también en esta misma solicitud por ley de transparencia hay una inconsistencia en esos datos. O sea, nosotros de repente encontramos que hay clubes que sí tienen adquirido o modificado su estatuto, o sí tienen a un encargado como responsable institucional de aquello. Luego, la vez siguiente que lo solicitamos, no está. Entonces hay una inconsistencia también en los datos y también sería importante que se oficiara y poder también resolverlo. Solo eso. Sí, y bueno, reiterar, es efectivo lo que dijo la diputada Olivera. Este jueves también tenemos se anunció, digamos, que el Consejo de Presidentes va a votar las bases y de ahí nuestra urgencia y nuestra preocupación de transmitir que lo que se vote no vaya en contra del espíritu de esta ley. Muchas gracias. Se ofrece la palabra al señor diputado. Diputada Santibáñez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, déjeme decirle que no me siento tan sorprendida, pero desilusionada, por supuesto, ¿no? Yo recuerdo perfecto la sesión donde tuvimos a la representante del fútbol femenino de la NFP en esta comisión, y donde yo hice el comentario de ojalá hubiesen tenido siempre esa disposición, porque al escucharla parecía que estaba todo andando perfectamente y que avanzaba de manera correcta. Al escuchar ahora a la representante de la ANJUF nos damos cuenta que lamentablemente acá se faltó a la verdad, básicamente se faltó a la verdad. Yo creo que nosotros como comisión y habiendo tramitado este proyecto, debemos hacer esa fiscalización de manera urgente. Los plazos son claros. La interpretación de la NFP respecto de cuál es el 50% me parece que no es más que una traba en el avance de la profesionalización del fútbol femenino.
Presidente, a mí de verdad que esto me parece grave. Me parece que todo lo que en algún momento junto a la diputada Erika Olivera decíamos, el campeonato corto, todas las trabas que suponíamos hoy día están sucediendo. Yo le quiero preguntar directamente y agradecerle esta exposición a Javiera y a Camila, la postura ante esta situación del Ministerio del Trabajo, porque sé que han estado trabajando con ellos y que han tenido una muy buena disposición respecto de estas dudas que tendría la NFP de los plazos, del cumplimiento de la ley. Me gustaría saber eso y después voy a hacer otra pregunta. Gracias, presidente. Sí, Muchas gracias, diputada. ¿Quiere intervenir? no, era un poco para responder lo de la diputada Santibáñez. La verdad que hemos tenido gratamente muy buena recepción por parte de la Dirección del Trabajo. Han sido unos mediadores excelentes, la verdad, porque han invitado no solo a NFP, han querido invitar a los clubes, hicimos sesiones diferenciadas con los clubes, vimos que no había una visión común, habían ciertas diferencias, y un poco yo creo que ellos se dieron cuenta de que se estaba trabajando siempre con el mínimo, como no mirando futuro, y lo que nosotros siempre pedimos y exigimos en NFP es ¿por qué no hay un plan de mediano y largo plazo, un plan estratégico? ¿Por qué no lo generamos en conjunto? ¿Por qué no trabajamos con los clubes? Pareciera que habláramos como en otro idioma, porque es algo como, parece que demasiado lejano, como de otro país, demasiado avanzado, exigirles eso. Pero la verdad que la Dirección de Trabajo finalmente, como mencionaba antes, dadas sus facultades, finalmente va a ser resuelto vía dictámenes. Y en eso estamos esperando. Nosotros le hicimos la consulta porque nosotros tenemos, la NFP tenía ciertas consultas urgentes, nosotros también tenemos otras consultas urgentes que posiblemente no van a ser cubiertas en la primera tanda digamos, del primer dictamen. Por ejemplo, y entre ellas, ¿qué va a pasar con estos pases, que para nosotros es inaceptable que existan en un mundo digamos, de jugadoras contratadas? ¿Qué va a pasar con los pases en esta transición, que para nosotros deberían ser eliminados? Y eso posiblemente no va a ser resuelto en el primer dictamen, sino que probablemente en el segundo. Entonces, yo creo que al menos lo que nos han transmitido es que en 1 o 2 semanas más debería estar el primer dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. La diputada Olivera había solicitado la palabra y después el diputado Jordán. Muchas gracias, presidente. Saludo a Camila, a Javiera, quienes siempre han estado ahí en la delantera. Y bueno, Iona, que hoy día no está, que es la presidenta de ANJU, pero que manda a 2 excelentes representantes. Y presidente, yo solo primero decir que a nosotros como comisión nos queda harto trabajo por delante respecto del fútbol femenino. Cuando en el año 2019, junto a la diputada Santibáñez y otros integrantes de esta comisión del periodo pasado, presentamos este proyecto de ley, lo hicimos precisamente teniendo información de primera fuente de las precariedades que se vivía en el fútbol femenino. Y por eso se presenta ese proyecto. Y ese proyecto estuvo en esta comisión 3 años, porque había muchas personas que no estaban de acuerdo con ese proyecto, que decían que no era necesario ese proyecto, que la ley que hoy día rige para los varones es la misma ley que rige para las mujeres. Sin embargo, después de 3 años, gracias a ese estudio que nos trae ANJU a esta comisión, es que nosotras pudimos darle fuerza nuevamente a ese proyecto y sacarlo del cajón e impulsarlo. Y hoy día llama la atención porque dentro de esa radiografía no solamente hablaba de las brechas o de las precariedades que había en cuanto a los sueldos, a los contratos, sino que también todas las otros puntos que expuso aquí Camila y Javiera, que tienen que ver con la infraestructura, con las condiciones, con los camarines, con las condiciones laborales. O sea, son muchas las cosas que hoy día todavía nos falta por avanzar para emparejar esa cancha. Entonces, presidente, a mí no me llama la atención porque son cosas que las hemos recibido de parte de ANJU y de parte de mujeres que se dedican al fútbol profesional en nuestro país y no han puesto en conocimiento de aquello. Y respecto del tema del proyecto, por supuesto que es como tragicómico finalmente, presidente.
porque finalmente en la ley quedó súper claro y estipulado cuáles iban a ser los plazos. De hecho, hay artículos transitorios que hablan ahí de cuándo entra en vigencia la ley. De hecho, una vez que se promulga la ley, son 6 meses que tienen para que puedan los clubes comenzar a trabajar sobre este proyecto, sobre esta ley. Y también se les abre la puerta para que sea en un plazo de 3 años, pudiendo acceder incluso a fondos a través de proyectos de los gobiernos regionales para poder desarrollar el fútbol femenino. Entonces, las excusas aquí, presidente, sobran y han sobrado siempre. La pregunta que yo me hago es, ¿qué les molesta tanto o cuál es el problema que tienen de mejorarle las condiciones a las mujeres? Y yo me lo pregunto y la verdad no le encuentro respuesta, porque aquí han venido personas a hablar, a exponer y encuentran todo perfecto. Yo me sumo a lo que dijo la diputada Santibáñez, todo bien, todo perfecto, no hay problema, estamos avanzando. Pero resulta que cuando uno escucha a las principales personas que se dedican a esta actividad, nos damos cuenta que eso no es así. Entonces, aquí no, que nos pongan como excusa que la interpretación, porque la cuestión es bien clara. El primer año calendario, esta ley tiene que tener el 50% de las profesionales o mujeres que se dedican al fútbol profesional femenino contratadas. Y es así. El segundo año es el 75%, el tercer año es el 100% que tienen que estar contratadas. Entonces yo la verdad es que no sé cuál es la duda que tienen. Y por otro lado, yo valoro que hoy día haya una mesa de trabajo en donde esté la dirección del trabajo, porque yo creo que es la dirección del trabajo la que se tiene que pronunciar respecto de esta interpretación. Son ellos los que están llamados a dar esa respuesta. Y valoro lo que dice Camila, que finalmente la dirección del trabajo ha estado súper comprometido y han estado ahí encima. Pero yo llamaría a la NFP a que paren un poquito con estas trabas que ponen y de verdad se preocupen del verdadero desarrollo del fútbol femenino. En este país hay estadios que fueron levantados con recursos estatales. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿por qué las mujeres no pueden hacer uso de esos estadios cuando ellas necesitan? No cuando sobra tiempo, sino que cuando necesitan, porque hay que entender en Chile, presidente, que los deportistas, cuando se dedican al alto rendimiento, son personas que se dedican de manera exclusiva, 100%, los 365 días del año, los 7 días de la semana, 24/7, y que su única misión, función y trabajo es dedicarse para poder representar de la mejor manera a sus clubes y al país. Entonces, mientras no entendamos eso, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones. Así que yo hago un llamado, presidente de la NFP, agradezco a ANJUB por venir nuevamente a exponer y a dejarnos súper en claro cuál es la tarea que tenemos todavía pendiente, que son muchas. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Recuerdo cuando recibimos a la encargada de la ANFP y como dice la diputada Santibáñez y muy bien también la diputada Olivera, nos hablaron de cifras muy bonitas. Recuerdo de clubes que ya a la fecha llevaban un 90% del cumplimiento del mandato de la ley, pero el 90% nos dijeron de qué. Entonces yo llamaría también a que fuera mucho más específico, decir cuántas jugadoras profesionales tienen y cuántas realmente tienen contrato hoy en día, oficiar a la NFP, de manera tal de que entregue las cifras completas y exactas de la cantidad de jugadoras profesionales y cuáles son la cantidad que también están en contrato para poder sacar un verdadero balance de un porcentaje de cumplimiento, porque si me dicen un 90% de 5, a lo mejor están diciendo la verdad, pero no están dando los datos completos. Así que yo solicitaría, en base a lo que he estado escuchando, tanto de Camila como de Javiera y de la diputada, este oficio de la NFP, si ustedes están de acuerdo. ¿Están de acuerdo en solicitar ese oficio? Okay, acordado. Presidente. Diputada Santibáñez. Sí, presidente. Yo quisiera expresar con harta fuerza, uno de los temas que más se conversó en la tramitación era el tema de la realización de campeonatos cortos que pudieran afectar a nuestras jugadoras. Y no fue una vez, fueron muchas veces.
Y hoy día resulta que en la historia del fútbol femenino chileno, la primera vez que se va a hacer un campeonato más corto es ahora. O sea, en el fondo, yo personalmente, creo que lo va a compartir la diputada Erika Olivera, yo me siento responsable del daño que finalmente le está haciendo al fútbol femenino una intención de profesionalizarlo. Eso no puede pasar, no se puede realizar un campeonato corto solamente por el beneficio de la NFP o el beneficio de los clubes, el beneficio económico me refiero. Y en eso yo creo que se deben referir, y no sé si citar nuevamente a la representante de la NFP del fútbol femenino para que nos responda con la misma pasión con la que nos vino a decir las buenas noticias, que nos responda esto. Hubo un compromiso de que el campeonato no se iba a cortar, de que esas cosas no iban a pasar, yo lo advertí, lo dije más de una vez porque efectivamente Camila nos dio todas esas cosas que pudiesen pasar y hoy día están pasando. Y no podemos permitirlo simplemente porque la NFP hoy día manda a su representante, nos cuenta una historia bonita, muy bonita, y resulta que la realidad dice otra cosa. Yo en esto me voy a poner muy firme. Yo recuerdo perfectamente haberle preguntado al presidente de la NFP cuándo iba a estar el calendario y él dijo en febrero. Y eso no pasó. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos la Cámara de Diputados, sin duda, pero es quizás la instancia más alta donde se pueden presentar los proyectos, donde se puede realizar esta idea de profesionalizar el fútbol. Y me parece que hoy día nuevamente estamos frente a una postura de la NFP, o no sé si es una falta de respeto con la Cámara de Diputados, una falta de respeto con el fútbol femenino, o simplemente una falta de compromiso, y que finalmente ellos van a hacer. Por eso yo a los diputados que hoy día están en su primer periodo, van a entender el por qué nosotras con la diputada Erika Olivera pedimos que se extendiera el plazo del tema de las casas de apuestas respecto del fútbol femenino. No había otra razón. Sabíamos que teníamos que protegerlas de alguna manera porque no había otro financiamiento para ellas. No es porque nosotros queramos que se instale el tema de las casas de apuestas ni nada. Y hoy día todas aquellas dudas se vuelven realidad. Yo creo que debería alguien acá respondernos respecto del campeonato corto, que eso se debe detener. Porque ese 90%, presidente, del que usted mencionaba, que nos vinieron a contar acá, no depende de la NFP. No depende de la NFP. Esa es la intención de, por ejemplo, un club como Colo-Colo, un club como Universidad de Chile, que lo pudieran estar haciendo. Pero eso no es un mérito de la NFP. Entonces yo de verdad, primero, acá expreso mi molestia, pero al mismo tiempo la respuesta respecto del campeonato corto y la detención de esa posibilidad, porque es todo lo que no queríamos que pasara, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Concuerdo con usted plenamente en toda su apreciación. Vamos a dar la palabra al diputado Giordano. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, saludar a la comisión, a nuestras invitadas, particularmente agradecer el rol que ha tenido tanto Camila, Javiera, Yona, luchando por que se reconozcan relaciones laborales y que estas relaciones laborales además tengan condiciones justas, dignas. En eso también no solo me quiero sumar a las palabras que me precedieron de la diputada Olivera y de la diputada Santibáñez, sino también agradecerles por el impulso que dieron, probablemente contra viento y marea, para lograr que este tema fuera legislado. Y ahora nos topamos con esos rebotes que uno lamenta, ¿no? Porque la palabra o la expresión que decía Camila, creo, de igualar la cancha nunca tuvo más sentido, ¿no? Que es una analogía perfecta de lo que significa, y lo digo porque la DT lo dice, lo acaba de señalar recientemente en una declaración pública a propósito de que la NFP trasladó la responsabilidad de no haberse publicado las bases del torneo precisamente a la falta de un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo. La DT dice, ¿no?, que lo que se buscaba esta ley, y lo saben las mocionantes mejor que yo, era homologar las condiciones del fútbol masculino a las del fútbol femenino. No hay una duda, no hay una doble interpretación. Y si bien ya se ha respondido que esta mesa, esta suerte de mesa tripartita, ¿no?, donde está la NFP, donde está la ANJUF, donde está el gobierno, la Dirección del Trabajo, velando, ¿no?, por el cumplimiento de esta legislación, ha tenido ciertos avances. Uno se pregunta si realmente estas dudas son justificables, ¿no? Y mi pregunta en realidad para las invitadas es si la postura de estos dictámenes que se esperan de la Dirección del Trabajo
estaban en una ambigüedad, porque la verdad que uno leyendo el texto de la legislación y conociendo además las potestades interpretativas que tiene la Dirección del Trabajo, uno no se espera que la interpretación cambie mucho de la norma, y la norma es bastante clara. Entonces, la verdad que a mí me interesa saber si dentro de estas conversaciones realmente se sostuvo alguna duda que justifique esto. Y a propósito de que se ha señalado con harta fuerza de que quizás debiésemos invitar nuevamente a la NFP a este espacio, y creo que hay otros temas incluso que podríamos aprovechar de conversar, entre esos la querella de Polla y varias otras cuestiones. Yo creo que sería interesante, por un lado, citar nuevamente a don Pablo Milá y a los representantes del área de fútbol femenino de la NFP, porque entiendo que se van a publicar las bases de los torneos esta semana, ¿no? Entonces, debiésemos poder contrastar, y a mí me gustaría sobre todo que la diputada Santibáñez y la diputada Olivera pudiesen ver si estas bases realmente respetan el espíritu de la ley, o si nos encontramos nuevamente a un intento de bypass para que efectivamente no se cumpla el espíritu de la norma, y el espíritu de la norma creo que quien mejor lo conoce además son las diputadas que lo iniciaron. Entonces, me gustaría que quizás pudiésemos tener el acuerdo para invitar a don Pablo Milá y a la NFP en general para revisar efectivamente que las bases que se publicarán esta semana cumplan con los requisitos de la legislación. Eso por un lado. Y la segunda, que sí es una pregunta más concreta, decía Camila que siempre se ha instalado esta lógica de vamos a invertir en el fútbol femenino cuando demuestre resultados, cuando sea rentable. Y eso es algo que yo estoy en la Comisión de Trabajo también, a mí me toca constantemente enfrentarlo cuando hablamos de las 40 horas, nos dicen, bueno, pero cuando haya más productividad en Chile o cuando uno quiere subir el sueldo mínimo, siempre se pone ese concepto primero, y que obviamente es contrario a la idea de tener trabajo decente, pero además yo le quería consultar porque no todos los clubes han tenido los mismos problemas para implementar la ley. De hecho está el caso de Colo-Colo, que tenía el 100% de sus jugadoras con remuneraciones al menos, o además, según entiendo, el 75% de ellas tenía un contrato laboral escriturado. Entonces, hay una tesis contraria que dice que en realidad la productividad llega cuando hay condiciones laborales decentes, ¿no? Que es al revés. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que Colo-Colo haya tenido o que otros clubes hayan tenido un avance en esta legislación influye ventajosamente en los resultados de los campeonatos? Porque creo que quizás estamos poniendo la carreta por delante de los bueyes, ¿no? Entonces, eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Giordano. ¿Cualquiera puede responder la pregunta, Camila? Gracias. Diputado Giordano, yo creo que usted dio en el clavo en todas las conversaciones que tuvimos a lo largo de la historia de esta ley. Más está decir en el caso chileno que Chile probablemente históricamente nunca había sido más exitoso. La Roja, su campeonato, figuras como Christian Endler, como nunca habíamos llegado a este nivel de manera tan clara, y habían resistencias para profesionalizar igual de todas maneras. Lo que sí le puedo decir es que es evidente cuando las jugadoras juegan en estadios y cuando las jugadoras entrenan más, cuando son tratadas como profesionales, les va mejor. Y la calidad deportiva es mejor. Entonces el producto es mejor y es más atractivo. Y la industria crece, y la afición crece, y se vuelve un círculo virtuoso. O sea, eso es evidente. Entonces, coincido completamente con su lectura y con su análisis, que es, digamos, del huevo a la gallina, es invertamos. O sea, no conozco, y esto lo dije cuando conversamos sobre el proyecto de ley, no hay ninguna otra industria que se le exija resultados invirtiendo cero. Solo las mujeres y en esta área. O sea, si vamos a crear una startup, se invierte para crear el producto y luego vendrán las ganancias. Acá se espera todo lo contrario, no entiendo por qué. Quisiera transparentar otros aspectos que tuvimos de discusión durante la mesa de trabajo, que es una mesa de trabajo que igual se va a mantener, pero que en el fondo va a ser súper dependiente de los dictámenes que salgan ahora de la Dirección del Trabajo. Uno, y que nos llamó muchísimo la atención, fue que desde principio hasta el final, la visión de la NFP fue decir que aquellas jugadoras en esta transición que no tuvieran contrato escriturado son aficionadas. Y eso no es real. O sea, en Chile hoy día las jugadoras son profesionales. Las jugadoras que juegan el campeonato de la NFP son profesionales. Y hay clara resistencia a verlo de esa manera. Querían certezas
de que aquellas jugadoras en esta transición del 50-75 que no tengan contrato, los clubes no fueran vulnerables a demandas, es decir, pedirle a las jugadoras que no puedan ejercer su derecho como cualquier otro ciudadano chileno a acceder al sistema judicial. También hay una intención y un interés evidente en que esto no aplique para la primera vez. Y les puedo adelantar, no lo he visto, no he visto las bases, no tengo información ni siquiera informal, pero estoy segura que el tema de los pases va a estar incorporado a las bases. Y algo que también llamó la atención y que la Dirección del Trabajo quizás no estaba tan al tanto de las conversaciones que habíamos tenido en la comisión, pero se criticó que por qué no había sido un 100% de una. ¿Por qué esta gradualidad es más complejo? Siendo que había sido un favor hacia los clubes para hacerle un poco más amena la transición. Se dijo que el presupuesto que se estaba dando por parte del Ministerio del Deporte era muy reducido, ¿no les parecía? A pesar de que era un gesto de buena fe y un acceso que no se tiene hoy en día. Y se reiteró en numerosas oportunidades que a nadie de la NFP se le había invitado en el desarrollo de esta ley, algo que me llama tremendamente la atención, porque lo reiteraron muchas veces, siendo que yo vi a gente de la NFP, vi cuando no llegaron también, así que llama muchísima atención. Un poco para transmitir cuál es el tono y cuál es lo, digamos, lo difícil que ha sido este camino que desde que se promulgó hasta hoy día que no tenemos base y que no es casualidad porque es un poco esta visión encontrada que tenemos respecto a la interpretación de la ley. Muchas gracias. Diputado Olivera, sobre el punto. Sí, presidente. Bueno, solamente respaldar lo que dice Camila. Aquí cuando se discutió esta ley, fue invitada a la NFP y no vinieron. Y es más, ellos quisieron venir cuando ya el proyecto estaba votado, cuando ya había avanzado. Entonces, hay que ser un poquito responsable también, presidente, creo yo, cuando las autoridades o las instituciones tienen contacto y conversaciones con los representantes, en este caso, del fútbol femenino. Y, presidente, después quiero pedir un oficio, pero voy a esperar para que tomen la palabra los otros diputados. Gracias. Muchas gracias, diputada. El diputado Tapia, antes de pasar a la segunda parte. Gracias, presidente. Bueno, saludar a cada uno de los miembros de la comisión, y también saludar a Camila, Javiera e Iona. Es una pena que estemos conversando a esta altura del partido situaciones como la que están viviendo. Y es pena porque cuando el espíritu de la ley va en una dirección que es el respeto, y aquí se unen dos elementos bien potentes. Una, el respeto a las futbolistas profesionales de nuestro país, que después queremos triunfo, queremos estar bien en la Copa Libertadores, queremos ir al Mundial, queremos ir al Juego Olímpico, etcétera, etcétera. No se respeta esto, pero también hay una vulneración de derecho claramente que está especificado en el Código del Trabajo. Entonces son dos situaciones que como país yo creo que es difícil estar viviendo esa situación. Y quiero hacer una consulta, si lo dictamen de la Dirección del Trabajo lo pidió la NFP o lo pidieron ustedes, porque uno con la experiencia laboral que tiene, cuando le pide, en este caso podríamos decir la NFP, el empleador, es porque tratan de alargar el proceso y son malos empleadores nomás, pues eso es cuando piden los empleadores dictámenes, porque aquí la ley está clara, o sea que la ley no es ni siquiera interpretativa, es una ley clara, y cuando la piden los trabajadores y trabajadoras, que en este caso son ustedes, las futbolistas profesionales, es porque le están vulnerando su derecho. Entonces aquí quiero saber quién lo pidió definitivamente. Y lo otro, presidente, y espero que ojalá sea aceptado, que cuando venga hay que invitar a la NFP, pero también que estén ustedes las representantes de los futbolistas profesionales, porque estoy seguro que si ustedes no están, la NFP nos va a pintar del mismo color que nos pintaron hace el mes de enero, me parece que estuvieron acá cuando nos pintaron que el 90% estaba casi todo listo, que todas las futbolistas jugaban en los estadios. Ahí yo tuve una discrepancia ahí con la encargada, que todas las futbolistas jugaban en los estadios principales, no en los estadios de entrenamiento prácticamente. Entonces, si no van a estar ustedes, ellos nos van a decir lo que ellos quieren.
Entonces aquí definitivamente lo que necesitamos es que esto sea transparente por el bien del fútbol femenino y por el bien también de esta ley, que nosotros no estábamos acá cuando se empezó a discutir la ley, sí, cuando se votó al último, pero aquí sé que hubo un gran trabajo de las parlamentarias que aquí se han nombrado, principalmente de Marisela, de la diputada Olivera, en poder avanzar en este mecanismo. Y si esa alegría cuando se votó, cuando se promulgó la ley era pero desbordante y todos estábamos contentos, yo creo que de nada sirve que sigamos legislando cuando la reacción de quienes tienen que aplicar la ley, estamos en la situación como estamos. Eso, presidente. Y me gustaría tomar el acuerdo para estar la NFP y que esté la representante de la FUDAR. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tomamos el acuerdo entonces para que se invite en conjunto cuando venga la encargada del área femenina de la NFP, más la representante de la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Femenino. ¿Sí? ¿De acuerdo? Diputada Oliver. Aprovecha, diputada, y ahí responde. Sí, presidente, yo quisiera pedir un oficio a propósito de algo que también mencionaron acá respecto del protocolo que tienen que adoptar los clubes como norma también. La ley los obliga hoy día. Entonces quisiera saber, oficiar al IND para consultar cuántas denuncias han llegado desde que se implementó el protocolo hasta la fecha y detallar por deporte y por género. Y bueno, cuántas de esas denuncias finalmente son resueltas, porque hay plazos, pero para saber si efectivamente se cumplen esos plazos también, si se resuelven dentro de los plazos estipulados. Y por otro lado, quisiera preguntarle a Javiera, porque ella habló sobre un oficio, entonces, para poder tomar el acuerdo también respecto de, creo que mencionó la solicitud de un oficio, entonces me gustaría que nos pudiese aclarar. Muchas gracias. Adelante, Javier. Muchas gracias, presidente. Para responder, diputada, hemos solicitado 3 oficios por ley de transparencia al IND para ver cómo ha ido la implementación del protocolo, específicamente para ir consultando cuáles han sido los representantes institucionales de cada club, con el fin de tener claridad si las jugadoras están en conocimiento de a quién denunciar, o sea, a quién acudir para denunciar. Eso en este momento, nosotras de nuestra primera fuente de conversaciones con las jugadoras tenemos la claridad de que casi ningún club ha realizado las capacitaciones, casi ninguna jugadora está en conocimiento de quién es el responsable institucional de su club para ir a denunciar, y estoy segura que debe ser casi 0 la cantidad de denuncias recibidas porque la implementación del protocolo no ha sido hasta el momento efectiva, que es algo que también que nos preocupa muchísimo porque ya llevamos varios años de vigencia de esta ley. Muchas gracias. Tomamos el acuerdo entonces para los oficios que está solicitando. Sí. Entonces, ¿cuál es la petición en relación con eso? Sería, bueno, a través de la diputada Olivera solicitar los oficios que están, exacto, para que la información sea completa. ¿Ya? ¿Ok? Sí, la idea, presidente, es poder detener de forma detallada lo que pide Javiera, es cuántos son los clubes en el mundo del fútbol, que yo lo estoy pidiendo por deporte, pero en este caso ellas los piden para el mundo del fútbol, cuántos son los clubes que hoy día están cumpliendo con el protocolo, cuántas son las jugadoras, cuántos son los clubes en el fondo que cuentan con esa persona que tiene que recibir las denuncias, y cuántas son, que eso mismo nos va a dar respuesta de cuántas son las jugadoras que están en conocimiento hoy día de que este protocolo existe y que es finalmente obligatorio. Y finalmente el diputado Guzmán, para poder dar el paso al director del IND. Gracias, presidente. Muy breve. Lo que a mí me interesaría saber, presidente, no sé si lo puede aclarar después el director del IND cuando le toque su intervención, es saber, presidente, ahí planteaban el tema del uso de los recintos deportivos. En el caso del Maule, el estadio fiscal de Talca, donde debiese jugar, por ejemplo, Ranger femenino, es un estadio administrado por el IND.
entiendo que al club profesional se le cobra por el uso del recinto. Mi pregunta es si en el fútbol femenino también se les cobra por el uso del recinto. Entonces no sé si el IND nos podrá aclarar eso, porque también eso me imagino que es un incentivo negativo para poder ocupar los recintos principales de las ciudades. Me imagino que en otras partes de Chile, en otras regiones deben tener el mismo conflicto. Entonces sería bueno preguntarlo y en ese efecto también quizás podemos lograr un convenio entre el fútbol femenino y el IND para el uso gratuito de los recintos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. El diputado Giordano. Sí, muy cortito, y voy a aprovechar de mencionar que una pregunta pendiente aquí del diputado Tapia respecto a quien había solicitado los oficios, pero yo solo quería, en aras de poder también tener un análisis técnico en la Comisión de Trabajo, donde tenemos un contacto directo con el Ministerio del Trabajo, si será posible que tengamos el acuerdo de que la comisión le solicite a la otra comisión que podamos recibir a la ANJUF para hacer un análisis también sobre cómo se ha ido implementando esta ley y de qué medida ha impactado en las condiciones laborales. Yo creo que también la Comisión de Trabajo podría aportar en ese sentido, y si tenemos el acuerdo de la comisión, yo encantado también de gestionarlo para que lo tengamos en la comisión allá. Muchas gracias, diputado. Nos queda pendiente entonces la pregunta del diputado Guzmán y el diputado Tapia, por favor. Si Camila o Javiera puede responder. Sí, sí, me parece muy asertiva la pregunta. La verdad que fue mutuo, pero principalmente la NFP quería mayores certezas. ¿Por qué también era importante para nosotras? Porque uno, el nivel de desinformación que se estaba transmitiendo hacia los clubes, o se estaba instalando una interpretación que para nosotros nos parecía errónea, nos parecía que era una herramienta muy útil para, digamos, zanjar y definir claramente cuál iba a ser esa interpretación. Reiterarles, por ejemplo, el tema de los pases, que es algo que nunca hemos podido destrabar con la NFP, es algo que pudimos, o sea, lo incorporamos dentro dentro del dictamen. Esta idea de que las jugadoras que no tienen contrato se mantienen como aficionadas, que tenemos una visión completamente contrapuesta, a nosotros nos parecía bien que el dictamen lo abordara, porque de una vez por todas iba a zanjar que son profesionales incluso antes de la ley. Pero principalmente para nosotras era importante para frenar un poco esta instalación de interpretación errónea que estaba haciendo la NFP y algunos clubes respecto a la ley. Y tomando las palabras del diputado del Maule, si no me equivoco. Efectivamente. Me parece que es una excelente iniciativa, es algo que se ha hablado en numerosas instancias, pero hay que hacer esto posible. Yo creo que no sé si Camila se le pegó y aún está pegada. Si Javiera lo escuchó, puede responder esa. Ahí está. Camila podría responder nuevamente porque se pegó o no se escuchó nada acá. ¿Me podrían decir dónde quedé? Sí, diputado Guzmán, de ahí va adelante. Interpelaba al diputado del Maule. O sea, Desde Maule en adelante. Desde que el Maule lo tengo en el corazón. Jugué en Maule cuando era chica. No, que la verdad que es algo que se ha planteado en numerosas instancias para fomentar y, digamos, equiparar la cancha, como decían, y generar ciertos incentivos que sean positivos, y un poco alivianar en este proceso de profesionalización los costos económicos que significa todo esto. Las trabas principales que no han hecho posible llegar a ese acuerdo principalmente ha sido como reunir a las partes interesadas, pero creo que esta comisión sería, digamos, ideal para generar ese acuerdo. Tiene el completo apoyo de esta asociación. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias. Agradecemos entonces la presencia de Camila García y Javiera Moreno, quienes también quedan liberadas en este minuto de la reunión, para recibir en los últimos minutos que nos queda
al director nacional del Instituto Nacional del Deporte, el señor Israel Castro, para que se refiera a los puntos que ya habíamos conversado. Don Israel, muchas gracias por estar, por la paciencia, por esperar, y esperamos su presentación. Muchas gracias. Presidente, muy buenas tardes también a todos los miembros de la comisión. Traje una presentación para referirme específicamente a los dos puntos. Voy a tratar de ser breve con esa presentación porque también advertí que habían varias consultas que se manifestaron al principio de la comisión y también me gustaría que estuviera en el espacio para poder dar respuesta a esas consultas. Así que, sin más preámbulo, les voy a compartir, se ve, ¿cierto? Si alguien me confirma, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Ya, bueno, hay dos preguntas que contestar. La primera es cuáles son las preparaciones que nosotros hemos diseñado para nuestros deportistas relativa a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Y quizás lo más importante es decir que nuestro presupuesto, que está en la línea 337, que es la línea de alto rendimiento, permite asegurar los procesos selectivos nacionales y permite también que todos nuestros deportistas acudan a aquellas competencias internacionales que son importantes desde el punto de vista de su clasificación, pero también que son importantes para su preparación con mira a los Juegos. Entonces tenemos esas dos vertientes. Bueno, ahí está un poco lo que son las líneas de financiamiento. En lo medular, contar que este es un presupuesto que tiene un 20% de incremento, y este incremento estuvo pensado, cuando se presentó el año pasado, en el proceso de discusión presupuestaria, en que no solamente los Juegos, desde el punto de vista del Instituto Nacional del Deporte, son solo el tema de infraestructura, que ha sido como el tema quizás más presente en la opinión pública, sino que también teníamos que hacer una apuesta para que nuestros deportistas estuvieran en las mejores condiciones para prepararse y competir con los mejores. Y eso también nos llevaba a otro punto, y ese punto es que gran parte de nuestros recintos están en remodelaciones. Sin ir más lejos, el Estadio Nacional, que es donde se van a concentrar buena parte de las competencias, se está trabajando en los centros deportivos de alto rendimiento, que ahí en el futuro van a estar, y van a estar cerrados. Por lo tanto, eso involucra también el desafío de ver cómo orientábamos a los deportistas a que siguieran entrenando con regularidad. Quizás el caso más emblemático, como les mencionaba, es el centro acuático, porque Chile no tiene ningún centro que cumpla los estándares internacionales. Entonces, ahí había que ser bien cuidadoso en cómo preparábamos este proceso. Entonces, tenemos en grandes líneas procesos nacionales, competencias que se realizan acá, selectivos nacionales, procesos preparatorios a los Juegos Panamericanos, eventos preparatorios, también hay una inversión en juveniles, head coach, que es la política de mantener entrenadores de renombre, ¿cierto?, en algunas disciplinas deportivas, misión a mega eventos y algún monto extraordinario que básicamente tiene que ver con situaciones que nosotros preveíamos que era quizás difícil solventar. Por ejemplo, ya que les mencioné la natación, contarles que el equipo de nado sincronizado en abril se prepara en Lima, después va a ir a Barcelona por 2 meses y después va a ir a una competencia en Francia. ¿Qué pasaba en el nado sincronizado? Que no había ninguna piscina donde ellos efectivamente pudieran entrenar con las condiciones adecuadas. Por lo tanto, la decisión que se tomó fue que ellos entrenaran fuera. Mismo caso ocurre en el patín carrera, que se va a preparar en Colombia y en Europa, en el ciclismo en Colombia. Y así hemos ido adoptando una serie de medidas que permiten que los deportistas finalmente tengan un recinto o cuenten con las competiciones adecuadas para ello. Ese trabajo lo hemos hecho en conjunto, el INED, el Ministerio del Deporte, y también con la Federación. Así que hay un trabajo mancomunado que espero que dé buenos frutos y permita, como les mencioné, que los deportistas tengan las condiciones para competir adecuadamente. Siempre hay casos particulares. Yo también invito a que si alguien maneja información de algún deportista que está clasificado a los Juegos, no cuenta con algún medio, nosotros también hágalo saber, porque también podemos ver alguna solución para la situación. Pero en general, lo que yo les podría contar es que la gran parte o la gran mayoría de esas situaciones han sido resueltas, y por eso quise también ejemplificar con algunas medidas. No sé si hay una pregunta en ese punto, si alguien quiere detenerse ahí, o termino y vienen las preguntas, como usted diga, presidente. Diputado Olivera, quiero hacer una pregunta. No, yo solamente, presidente, bueno, decirle al director que personalmente me ha tocado darle a él a conocer algunos casos de deportistas que han tenido algunos problemas, pero no es
el trabajo de estos parlamentarios, tener conocimiento de quiénes son los deportistas. Yo creo que para eso está la institución, para tener claridad de quiénes son los integrantes de la selección de cada deporte, y para eso también está la federación. Gracias. Continúe. Respecto a eso, es que muchas veces pasa, nosotros hacemos un trabajo con las federaciones para saber efectivamente quiénes son los deportistas que están teniendo algún problema, pero a veces también los deportistas, ellos acuden por sus medios a otras instancias para obtener alguna respuesta. Eso también ocurre. Por eso le hacía mención en que en algunos casos también llega información por otros lugares, ¿cierto? No siempre el deportista la canaliza por la federación. Después la otra pregunta, que tenía que ver con la multa del Parque Estadio Nacional. Bueno, contar que es un proyecto que es parte de 8 proyectos que son los más grandes de infraestructura deportiva que va a tener Santiago 2023, que ocurren precisamente en el Parque Estadio Nacional. Y el proyecto Parque es el proyecto más antiguo, por así decirlo, un proyecto que viene del año 2021 y que no involucra un recinto en específico, sino que tiene que ver con la consolidación de áreas verdes, con circuitos de recreo vía, tiene que ver con todo lo que es anexo a los recintos y que los conecta. Esta foto que se ve del Coliseo principalmente es del 7, es de hoy día, y bueno, muestra también las áreas verdes que se están consolidando alrededor del Coliseo, que son áreas verdes que antes no estaban. Contar que en materia de infraestructura nosotros recibimos un estado en marzo en el cual aproximadamente la mitad de la obra está en ejecución, la otra mitad no. De las que estaban en ejecución, algunos tenían algunos problemas, por ejemplo, el Parque Deportivo Estadio Nacional al 11 de marzo ya tenía el contrato vencido, por lo tanto ahí había que hacer una gestión de prórroga, y otras obras que también estaban en ejecución, como el Centro Deporte Contacto o el Centro de Entrenamiento Paralímpico, no tenían los permisos de edificación, por lo tanto siempre habían como temas administrativos que resolver. Y otras obras, derechamente, no tenían los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales, no estaban identificados en el presupuesto, y en el caso quizás que era el más dramático, que era el Centro de Entrenamiento de los Deportes Acuáticos, tampoco estaba el diseño, por lo tanto había que hacer un trabajo que era desde cero, que era desde levantar el diseño hasta licitar y adjudicar la obra. Lo buena noticia es que, bueno, está todo en ejecución, y en esta lámina quisimos mostrar que casi todas las obras están con porcentajes de avance que son importantes y que nos van a permitir llegar de manera adecuada a los Juegos. Respecto al parque propiamente tal, y referirme al tema en específico de la multa, contarles que, como les señalé, cuando recibimos el parque ya estaba vencido. ¿Qué hace relación la multa? La multa lo que nos dice es, el contrato venció, y como ya venció, usted hasta el día de hoy debería cobrarle una multa por cada día de atraso. Eso es lo que nosotros nos señala la Contraloría. Bueno, nosotros nos hicimos cargo de esa situación, y esa situación no solo tenía que ver con la temporalidad, sino que también habían otros problemas anexos, por ejemplo, definiciones de proyecto eléctrico, habían temas de gastos generales pendientes, y habían, por el lado de calle Maratón, sector poniente del Parque Estadio Nacional, una acumulación de tierra que era aproximadamente de 60.000 metros cúbicos de tierra que a la fecha no se había podido resolver. Entonces, el contrato que se hereda del Parque Estadio Nacional ya es un contrato que tenía problemas de orden administrativo. Nosotros lo tratamos de normalizar. Y respecto a por qué no se aplicó la multa, que es como la principal pregunta que está ahí, bueno, nosotros tenemos la facultad de extender el contrato. De hecho, el punto 12 que está ahí está extraído directamente de las bases, y lo que nosotros le estamos argumentando ahora a la Contraloría es decirle, mire, nosotros teníamos el plazo para extender el contrato, pensamos que a la fecha que estaba, que desde cuando se está contando la multa, que es desde el 4 de marzo, el contrato llevaba un 40% de ejecución, por lo tanto, naturalmente, ese contrato no estaba terminado. En términos financieros, tenía estados de pago por un orden de un 30%, y por ende, lo que quedaba hacia adelante era que a más de la mitad del contrato ya había que ver, como Instituto Nacional de Deportes, cómo solventar y manejar esa situación. Por ejemplo, un tema que se menciona posterior en el informe es el tema del proyecto eléctrico. El proyecto eléctrico detuvo los trabajos que el INEDE tenía con el mandante por aproximadamente 74 días. Ese hecho está también contenido
en el informe, por lo tanto, ya el plazo que había original había que modificarlo. Se ingresaron resoluciones para ampliar ese plazo con gastos generales. La Contraloría ahí nos pidió mayor antecedente de los gastos generales y estamos mandando las cartas. También hay un dictamen ahí de la Contraloría que cómo se procede el aumento de contrato. Entonces, básicamente, nosotros tenemos un plazo que hasta fines de marzo para dar respuesta a este punto, y yo creo que durante esta semana ya estamos ingresando nuestra respuesta a la Contraloría. Una multa de 1.600 millones, por cierto que una multa cuantiosa. Contarles también que nosotros tenemos una boleta de garantía por este mismo proyecto del orden de 68.000 UF, que equivale a 2.400 millones de pesos. Por lo tanto, si nosotros tenemos que aplicar esta multa en la totalidad, a juicio de la Contraloría, tendríamos los medios efectivos para hacerla, ¿cierto? Para realizarla, para ejecutarla. Y es el estado en que está la multa. Nosotros tenemos la opinión jurídica con nuestro equipo acá de que no corresponde aplicarle la multa, de que hay que considerar las extensiones del contrato y ver también los distintos hechos que han impactado en su ejecución. Yo les comenté algunos, hay varios más, aparte de la tierra, el tema eléctrico, hay obras extraordinarias y un sinnúmero de cosas que han ido sucediendo durante la ejecución de este contrato. Bueno, ahí está un poco de detalle de lo que están. Hoy día, 7 de marzo, llevamos un avance físico del 91%, un avance financiero del 80%. Nosotros esperamos que en abril este proyecto termine y por lo tanto se esté inaugurando en mayo. Hay algunas imágenes del estado de avance. El proyecto contempla que el parque se abra a la ciudadanía, que sea un parque en el cual las personas puedan realizar actividad física y deporte. Y nosotros también estamos en la idea de que este parque durante los días de semana, que hoy día está cerrado, esté abierto y las personas puedan hacer uso y apropiarse de él. Eso por mi parte, presidente, como respuesta a los 2 puntos que se nos consultaron. Muchas gracias al director nacional del Instituto Nacional de Deportes, don Israel Castro. Pero nos quedan todavía muchas preguntas pendientes que había ya formulado tanto el diputado Guzmán respecto a la región del Maule, la rebaja de los juegos escolares y los binacionales. Quedan preguntas, el presupuesto en general, preguntas también del diputado Celi sobre los 250 millones, cuál fue la vía jurídica para el traspaso de esos 250. Y todas las preguntas también que en su inicio hiciera la diputada Olivera, quien también le vamos a dar un tiempo para que la vuelva a realizar. Presidente, mire, yo tengo alguna anotada, una de la diputada Olivera, que la señal no escuché bien la pregunta al principio. Respecto a las consultas del diputado Guzmán, contestar que lo que corresponde siempre en materia de presupuesto es comparar presupuesto. Si es presupuesto final, con presupuesto final, si es presupuesto inicial, con presupuesto inicial. En este caso, el presupuesto inicial de Maule crece un 9%. También decir que en el presupuesto del año pasado habían obras de infraestructura. Las obras de infraestructura, por definición, no son lineales, tienen gastos que son crecientes o van disminuyendo de acuerdo a su ejecución. Y lo que consultaba en específico respecto a la competencia escolar, claro, nosotros estamos viendo un presupuesto inicial. Y ese presupuesto inicial, naturalmente la competencia escolar, cambia según el avance. Voy a poner un ejemplo como muy básico quizás, pero por ejemplo, el año pasado, al Sudamericano Escolar en Asunción, clasificó la región de Magallanes. Y ese presupuesto no estaba asignado, ¿por qué? Porque no sabíamos quién era el que iba a clasificar a ese certamen. Por lo tanto, mes de octubre, noviembre, se le suplementó a la región para que ellos pudieran bajar. ¿Qué es lo importante? Que nosotros nos hemos preocupado de que todas las regiones puedan participar en los juegos adecuadamente. Y adecuadamente significa no solo contar con medios de transporte, sino con medios de transporte apropiados y con alojamientos que también sean acorde a los deportistas. Es decirles que a Asunción se viajó en charter privado, viajaron los escolares, se propició en las regiones más alejadas de Santiago vuelo en avión y los hoteles que consideramos eran de 4 estrellas y hacia adelante. Entonces, si hay alguna preocupación en términos del presupuesto escolar, naturalmente en la medida que avance la competencia nosotros vamos a ir corrigiendo las cifras en función de las clasificaciones y lo que vaya ocurriendo. Muchas gracias. Diputado Olivera.
Bueno, la verdad yo había hecho algunas par de preguntas al principio, pero parece que no se apuntaron por ahí, pero tenían relación con, primero con, y oficié de hecho, así que el director seguramente igual va a poder acceder a su oficio, respecto del caso de Josefa Quesada, consulté respecto de la respuesta de transparencia que firma el director del IND por el viaje hacia Cataluña, que es un viaje que no se ejecutó, por lo tanto se habla y se dice en el documento, se habla de boletas ideológicamente falsas. Entonces me interesaba saber qué sucede con eso, cuál es la condición hoy día de ADO, en este caso, que es la corporación que recibe esta respuesta. Por otro lado, también, claro, que si ese reintegro ya se hizo efectivo y porque tengo entendido que además hay personas dentro del Comité Olímpico de Chile que son funcionarios que reciben sus sueldos con platas fiscales también, porque todos los proyectos que se financian a través del Plan Olímpico o Comité Olímpico, la mayoría de ellos, yo diría que más del 95%, son recursos fiscales. Y esas personas tengo entendido que han renunciado. No sé si tiene que ver con esta respuesta de transparencia que llega desde el IND, porque además se habla de la agencia Mundo Tour. También pregunté en esa serie de preguntas qué pasa, qué sucede con esa agencia, que es una agencia que lleva años funcionando dentro del Comité Olímpico de Chile y que es la agencia que le vende los pasajes, los viajes a Comité Olímpico cuando las selecciones tienen que realizar concentraciones o viajes. Pero después, si quiere, el director le puedo mandar por escrito también a él directamente las preguntas que realizo. Y también quisiera hacerle algunas preguntas respecto de lo que expuso frente a esta multa, que finalmente a mí por lo menos me tenía bastante preocupada, porque lo que uno lee es que no se aplicó la multa de 1.600 millones por grave atraso en construcción del Parque Deportivo Estadio Nacional. Y esta es una obra que todos sabemos que comenzaba su ejecución en el año 2021 y tenía que terminar 300 días después, o sea, si lo alargamos hasta mayo 2022, ya esa obra tenía que estar finalizada. Sin embargo, hoy día no ha terminado esa obra, y la pregunta que yo quiero hacer, ¿cuánto es el avance que tiene hoy día de ejecución esa obra? Estamos a pocos meses de los Juegos y como bien dijo el director, han tenido que adecuar quizás los lugares para que los deportistas puedan entrenar, pero también es importante tener claridad de cuánto es el avance, cuándo más o menos van a estar listas esas obras, porque los deportistas también tienen que ojalá entrenar en casa, hacer uso de los recintos y de los lugares en donde les va a tocar competir. Entonces sería bueno tener esa respuesta. También me gustaría saber qué pasa con la empresa, en este caso que no cumplió los plazos, saber qué pasa hoy día con esa empresa, la misma que sigue dentro de las obras, y bueno, si existen esas boletas de garantía de parte de las firmas que se supone que tienen que estar, ¿qué ha sucedido con eso? ¿Y quién es el responsable finalmente de todo esto? Porque aquí, claro, se habla de una empresa, pero si, por ejemplo, hay una empresa que remueve la tierra, me gustaría saber si esas son otras empresas que están para ese tipo de trabajo, o es la misma empresa que realiza todo este paquete de trabajo que necesita el Parque Estadio Nacional. Eso, presidente. Bueno, y eso, y el cobro de la multa, que finalmente eso yo creo que nos interesa a todos, o sea, y por eso pregunto por las boletas de garantía, porque finalmente me gustaría saber si esa multa se va a cobrar o si se hizo efectiva. Gracias. Ya, bueno, voy a partir por el tema de la multa. La multa, bueno, yo mencioné en la exposición de que nosotros estamos reponiendo la Contraloría, estamos entregando mayor antecedente de Cartagán, de flujo, el contrato tiene extensiones, ha sido prorrogado, y desde ahí nosotros entendemos que la multa habría que reconsiderar el monto que señala la Contraloría, no solo el monto, sino que también el plazo. También mencionarles que cuando se pregunta la responsabilidad, el contrato vencía el día 4 de marzo, por lo tanto, cuando nosotros tomamos la administración del Instituto Nacional de Deporte, nosotros debimos haber recibido esa obra terminada, y esa obra tenía varios problemas de ejecución, pero que no eran solamente atribuirle al contratista. Por ejemplo, hubo demora en la definición de un proyecto eléctrico, estaba la situación que mencioné del retiro de tierra. Entonces, nosotros decidimos proseguir con el contrato, dado que el contrato tenía un 40% de avance,
Hoy día ese contrato tiene un 91% de avance físico, por lo tanto, la situación más correcta, a nuestro entender, era terminar con la empresa, ya que si no íbamos a caer en licitar de nuevo todo el contrato, tomar todas estas obras, por ejemplo, contar que en el contrato Parque Estadio Nacional está, por ejemplo, el proyecto eléctrico de todo el parque. Entonces, si nosotros dejamos ese proyecto a medias, también significa un riesgo respecto a volver a licitarlo, a los costos que se van a enfrentar, etc. Entonces, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ya, no sé si escuchó lo último. Bueno, nosotros vamos a hacer una presentación de Contraloría y naturalmente vamos a acatar lo que ellos nos indiquen. Si hay que cobrar la multa, como les mencionaba, existe la boleta de garantía por 68.000 UF, 2.400 millones de pesos, que nos permite hacerla efectiva en caso de que así sea. Respecto a las consultas de ADO, que eran varias y diversas, bueno, primero señalar que se habla de factura ideológicamente falsa, ¿cierto? Lo que ocurrió ahí fue un viaje que por temas de cierre de frontera no se realizó, que tenía que ver con un viaje a Cataluña, España. Por lo tanto, a nuestro entender, no hay algo ideológicamente falso como tal, sino lo que hay es un uso de un recurso que finalmente no se realizó. Como esta situación no fue oportunamente informada por ADO al INED, no hubo manera de modificar el proyecto. Por eso es que nosotros hemos concluido que ADO tiene que devolver los recursos y ya se le han mandado notificaciones en ese sentido 2 veces. Los recursos aún no han sido reintegrados por ADO y en caso de que esa situación persista, lo que corresponde es que nosotros ahí acudamos al Consejo de Defensa del Estado, pero nosotros hemos notificado 2 veces a ADO de que esos recursos tienen que ser reintegrados al INED. Respecto a las personas que renuncian, de ADO también, nosotros tuvimos conocimiento de esa situación la semana pasada. Aquí hay que recordar que ADO es una asociación entre el Comité Olímpico de Chile y el Instituto Nacional de Deportes. Y nosotros ahí requerimos más antecedentes, incluso por escrito, de por qué esa situación no se nos había informado el día que ocurrió y en qué consistían los retiros de las personas, particularmente referido a 2 elementos. El primero es si se pactaron compensaciones adicionales a las que establece el contrato. Nosotros, de lo que se nos informó, eran 2 renuncias voluntarias. Por lo tanto, la pregunta es, cuando hay renuncia voluntaria, que no hay derecho a una indemnización, es si se llegó a algún tipo de extimpendio de cualquier tipo que involucre un pago adicional. Eso fue consultado. Y lo segundo que se consultó fue cuáles eran los hechos que motivaban la renuncia, es decir, si era estrictamente voluntario o si había algún antecedente adicional que nosotros como socios de ADO deberíamos estar en conocimiento, como alguna investigación en curso o alguna situación específica. Entonces, eso se envió al presidente del directorio de ADO y estamos esperando que se nos dé respuesta para tomar las acciones que ahí procedan. No sé si quedó contestada la pregunta. Don Israel, a razón del tiempo y porque ya se nos cumplió y nosotros tenemos que hacer presencia en una sesión especial, me gustaría que pudiéramos postergar y tratar de ordenar un poco más las preguntas y en la próxima sesión, el día martes, citarlo también e iniciar con usted para poder tener claridad, porque la verdad que aquí a los diputados no nos queda todavía clara la respuesta. Si usted pudiera ser tan amable de poder acceder a la próxima reunión también de manera telemática o presencial para que podamos tener claridad con respecto a la respuesta que usted nos tiene que entregar, por favor. Perfecto, no hay ningún problema. Ahí estaremos. Presidente, que sea presencial, por favor. Yo creo que es muy importante que las autoridades públicas, insisto, puedan concurrir de forma presencial a este tipo de reunión. Sí, diputado, es importante, nosotros lo solicitamos. Podemos hacer presencial, pero no tienen la obligación porque la comisión solamente hace la invitación. Que necesitan son las comisiones investigadoras y ahí tienen la obligación en este caso. Así que por eso podemos pedirle que sea de la manera telemática como está ahora, o si él gusta también, puede hacerlo de manera presencial. Gracias, diputado. Muchas gracias a todos. Nosotros, sin haber más, cerramos entonces la sesión. Muchas gracias.